Bienvenidos a una nueva entrega de Diálogos desde la Colmena, nuestro espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy conversaremos con el doctor Manuel Donís Ríos, coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios. El doctor Donís es miembro del número de la Academia de la Historia, posición que ocupa luego de haber obtenido en la UCAP el doctorado en la materia. Es profesor de pre- y posgrado en su área de investigación. Destacan la historia territorial de Venezuela y la historia de la Iglesia en nuestro país. En materia de publicaciones tiene más de 12 libros de su autoría, sin contar las coautorías y las colaboraciones en diversas revistas y diarios de circulación nacional. Hoy el doctor Manuel Donís Ríos coordina el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y está con nosotros, bienvenido profesor. Gracias. Para compartir su experiencia profesional. En principio, ¿qué es un Instituto de Investigaciones Históricas y para qué sirve? Es una dependencia, en este caso de la Universidad Católica Andrés Bello, que se encarga de producir, de publicar investigaciones en esta área, entendiendo la historia crítica, ¿no? La historia como el análisis del hombre en sociedad. La historia es todo un tema para los venezolanos en este momento, ya vamos a seguir hablando de eso. Sobre todo la historia que nos enseñaron en un momento de nuestra vida y la historia que actualmente ustedes imparten y cómo se perfila además incluso hasta la escritura pues, de un libro de historia. Vamos a centrar por ahora la mirada en la UCAP para que nos cuente cuál es la historia, cómo ha sido la crónica pues, de este instituto que usted coordina en este momento. El instituto nació en 1957 y sus fundadores fueron los padres jesuitas ya fallecidos Pablo Oger y Germán González Oropesa. En esos años ellos eran expertos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en la cuestión limítrofe que teníamos por el territorio en reclamación, el territorio Esequibo. Ellos regresaron al país con una enorme cantidad de documentación, producto de sus viajes e indagaciones por los archivos europeos, y llegaron acá a la Universidad Católica y lo pusieron a disposición de la universidad. La universidad pensó que era necesario, que era conveniente dar a conocer ese enorme material. ¿De allí entonces? De allí entonces el instituto, a lo largo de sus 57 años, ha crecido en todos los ámbitos. Del instituto salieron con los años varios centros de investigación, de literatura, de lenguas indígenas, de religiones comparadas, historia de la Iglesia en Venezuela. El instituto se transformó en una referencia obligada a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento pasan de 200 títulos propios del Instituto de Investigaciones Históricas. Y están adscritos a ese instituto las dos maestrías, tanto de Historia de Venezuela como de Historia de las Américas, al igual que el doctorado en Historia. Están adscritos en lo físico, explico. Los programas de maestría dependen de la Dirección General de Posgrado de la universidad, mientras que el instituto depende de la Facultad de Humanidades y Educación. Pero en el instituto nos dimos cuenta de que para que realmente existan programas de posgrado en Venezuela, tienen que contar con un instituto de investigaciones, como es el caso nuestro, que tiene más de 13.000 títulos a disposición de los estudiantes. Eso sin contar el Archivo General de India, manuscritos de casi todos los archivos europeos y estadounidenses y una enorme mapoteca. Al instituto lo frecuentan aproximadamente unos 2.000 estudiantes al año de posgrado y una buena cantidad de estudiantes de la zona cercana, porque ofrecemos consultas a todos los niveles. Fíjese, en la universidad existe una línea de investigación predeterminada, es decir, hay que seguir algún parámetro específico o algún lineamiento para que la investigación pueda realizarse. No, lo que se exige es que sea crítico, que tenga calidad, que haya un nivel de exigencia, y en eso pues seguimos de alguna forma, de alguna manera, lo que es la filosofía, la pedagogía jesuita. En este momento el instituto cuenta con varias líneas de investigación: historia territorial, historia de la Iglesia
historia de las mentalidades, historia social, historia económica e incluso historia de la educación en Venezuela. ¿Solo los egresados en historia pueden hacer investigaciones? No, para nada. Realmente la mayor parte de los usuarios del instituto son externos a la Universidad Católica Andrés Bello, o son estudiantes de posgrado, o son investigadores profesionales o nobles, pero generalmente es poco el estudiante de la Universidad Católica que hace investigación realmente en el instituto. Si damos la asistencia, la asesoría, pero, repito, la inmensa mayoría viene de afuera. Y ahora que usted menciona eso, ¿cuál es la proyección que obtiene un investigador de nuestro instituto? Tiene proyección nacional e internacional. Somos 7 investigadores, de los cuales 3 somos individuos de número de la Academia Nacional de la Historia. El doctor Elías Pino Iturrieta, el doctor José de Rey Fajardo y yo. Pero también está Francisco Javier Pérez, que es el director de la Academia de la Lengua Venezolana. Y está el profesor doctor Tomás Estraca, con proyección nacional e internacional. Figuramos no solo a nivel de las academias, sino como conferencistas o ponentes. Trabajamos conjuntamente con otras instituciones del país, o bien cuando soliciten nuestros servicios como asesores. Yo quisiera entrar en el tema de la actualidad, profesor, porque me parece muy importante. Saber, por ejemplo, cuándo debe comenzarse o cuándo deberá comenzarse a escribir el proceso histórico actual de nuestro país. Bueno, debemos esperar un tiempo para que tengamos una visión holística, una visión general y podamos tener acceso a los archivos o a aquella documentación que en este momento no está disponible. Generalmente los historiadores tenemos mucha reserva para hablar con propiedad sobre lo contemporáneo. En algunas latitudes incluso se establecen plazos para que uno pueda tener acceso a los archivos. Estoy pensando en este momento en los archivos británicos. Ellos dicen que después de 50 años es cuando uno puede abordar un determinado tema o tener acceso a ese archivo. En el caso venezolano, generalmente se espera menos tiempo, pero es muy complicado, hay muchos intereses de toda índole y uno está inmerso, no tanto ya como historiador, sino como ciudadano, y uno pudiera perder algunas de las perspectivas. Yo me temo que hay que esperar un tiempo prudencial para hablar de lo que estamos viviendo. Estamos llenos de libros, de cualquier modo, que pretenden explicar lo que nos ha ocurrido. Estamos llenos de libros, son libros coyunturales, son muy válidos, algunas son obras críticas, pero otras no lo son. ¿Cómo se interpreta, profesor, la brecha que existe, por ejemplo, entre ustedes, que son investigadores, además condicionados y sometidos al rigor académico de cómo debe hacerse una investigación desde el rigor académico, frente, por ejemplo, a la visión periodística, que muchas veces recurre, por ejemplo, al reportaje o a la entrevista para tratar de relatar lo que nos está ocurriendo? Bueno, usted ya lo dijo, una cosa es relatar, una cosa es agarrar el aspecto que quiero destacar, una cosa es la entrevista y otra cosa es profundizar en los documentos, tratar de ser objetivo, tratar de desnudarse, de desvincularse de la realidad e ir lo más objetivo y lo más escéptico posible al hecho y dejar que los documentos hablen. Esa es la gran diferencia. Claro, uno como historiador a veces siente que la historia es bastante fría, pero estamos obligados a eso, al aparato crítico, a la rigurosidad. Más, eso no quiere decir que de vez en cuando, ahora estoy hablando a título personal, uno ponga una pincelada para hacerlo mucho más atractivo, mucho más cercano a los lectores. Pero eso ya, incluso en mi caso, uno pide prácticamente el permiso para hacer eso. Cuando nos enfrentamos a escenarios como este, desde el punto de vista sociológico, tan polarizados como el que vivimos en este momento, pareciera, y esto es una pregunta que le hago, que los que vivimos este momento sentimos que nunca ha habido una cosa tan polarizada como esta. Pero ustedes sí saben de eso. ¿Ha enfrentado o cuántas veces nuestra sociedad venezolana, de la memoria que usted pueda citar ahora, ha estado así?
Pues Como un país visto por una mitad de una forma y el otro lado viendo el país de la manera completamente opuesta. Pues muchas veces basta acercarse al siglo XIX para ver la visión que tenían, por ejemplo, los liberales y aquella que tenían los conservadores para que esto aparezca. Y no solamente en el siglo XIX, igualmente en el siglo XX. Si usted me preguntara también por la coyuntura, de igual manera, esto pareciera a veces que es un ciclo que se repite. Hay quienes se atreven a decir que hay un plazo en Venezuela para estas cosas, 40 o 50 años. Se pueden hacer paralelismos históricos válidos y mucha gente en la calle le pregunta a uno, ¿esto se parece a algo que ya vivió Venezuela? Y uno estaría tentado a decir, bueno, esto se parece muchísimo a la década de los Monagas, José Tadeo y José Gregorio Monaga, en los años 40, 50 del siglo XIX. Claro, cambian los nombres, las situaciones, pero hay algunos aspectos que se pueden rescatar de aquel entonces que pudieran estar vigentes hoy. Ojalá tuviéramos tiempo para seguir conversando, pero estos diálogos tienen, pues son como unas pinceladas cortitas que dejan a la gente bien empapada de lo que se está haciendo en la universidad. Muy bien. Le agradezco mucho su compañía. Muchas gracias a usted. Hemos llegado lamentablemente al final de este diálogo desde La Colmena con el coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, el doctor Manuel Donís. Pronto estaremos de nuevo con ustedes con otro tema de interés. Para conocer más detalles sobre el desempeño del Instituto de Investigaciones Históricas, los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.cap.edu.be. Muchísimas gracias.